días, mucho gusto, mi nombre es Jorge Winkler y esto es Impuestos al Instante, una guía express. Adiós a la confusión fiscal. Bueno, mi objetivo con esto, también quiero dar una introducción, es encontrar una guía clara y accesible que le ayudará a comprender los conceptos básicos de los impuestos nacionales. O sea, bienvenidos a nuestra guía sobre los impuestos nacionales. Quiero darle una idea clara, adecuada. Nuestro objetivo es brindarle la información necesaria para que se sienta seguro y capacitado para gestionar tus asuntos fiscales de manera efectiva. Bueno, con ese objetivo y eso comenzaremos nuestro viaje juntos hacia el mundo de los impuestos nacionales. Vamos para adelante. Bueno, primero quiero hablar sobre los elementos de la obligación tributaria: el sujeto activo, el pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa y por supuesto el periodo. Bueno, el sujeto activo es el organismo gubernamental responsable de administrar, fiscalizar y recolectar los impuestos, ya sea a nivel nacional, regional o local. El sujeto pasivo son los individuos o entidades que tienen la obligación de pagar este evento que desencadena dicha obligación. El hecho generador es el evento o circunstancia que da lugar a la obligación de pagar impuestos. La base gravable es el valor monetario o medida sobre la cual se calcula el impuesto. La tarifa es el porcentaje establecido para el impuesto y el periodo es el periodo de tiempo durante el cual se debe pagar este impuesto. Bueno, quiero comentar primero qué son los impuestos nacionales. Los gravámenes nacionales en Colombia son tributos que el gobierno central recauda para financiar servicios públicos como la salud, educación y seguridad. ¿Sí? Estos tributos incluyen el gravamen sobre la renta y complementarios, el impuesto del valor agregado, el IVA, el tributo al consumo, gravamen de timbre nacional. La DIAN gestiona estos tributos y proporciona información detallada en su portal web oficial. Bueno, ahora sí, empecemos con el primer impuesto, que es el impuesto sobre la renta, conocido como el tributo que todos los ciudadanos deben pagar por los ingresos que generan. Es como el reflejo financiero de tus ganancias. Es la forma en que contribuyes al desarrollo de tu país mientras aseguras tu participación en la construcción de un futuro próspero para todos. Bueno, conociendo la definición de este impuesto, me gustaría hablar de un ejemplo para que se entienda más fácil. Yo creo que es más fácil con el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que Luis tiene los siguientes ingresos en un año. Su salario es de 40.000. Sus intereses de inversión son en 5.000 y sus gastos de su inversión son de 3.000. Primero sumamos todos sus ingresos. 40.000 más 5 más 3.000 da 48. Ahora, la tasa que tengo es del 15%. Multiplicamos esos 40.000 por el 15%, nos daría 6.000. Entonces Luis debe pagar 6.000 en impuestos sobre la renta. Aclaro, solo es un ejemplo simple para que se entienda. Es normal que puede ser algo más complejo que esto, y hablando de valores más mayores. No quiero hablar mucho de los formularios. El formulario se verá en la cartilla, no lo voy a poder explicar, la verdad. El formulario es el 110 para el impuesto sobre la renta y complementario. El segundo que tengo es el impuesto al valor agregado, IVA. Es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. Su objetivo principal es gravar el valor añadido en cada etapa de la cadena de producción y comercialización. O sea, el impuesto del IVA lo cobra el que vende mediante la aplicación de un porcentaje sobre el precio de venta. Se aplica en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Colombia. Lo mismo que el otro, voy a hacer un ejemplo del impuesto. Por ejemplo, supongamos que Juan Pérez tiene unas ventas totales de 10.000 y vamos a aplicar una tarifa del 5%. La base gravable sería los 10.000 por el 5%, lo que nos daría 500. Juan debe llenar el formulario de declaración, deberá presentar este formulario junto con ese pago correspondiente ante la autoridad tributaria local dentro del plazo establecido.
Puedan conservar una copia del formulario y el comprobante de pago como parte de su registro contable. Por cierto, el formulario se llena en el 300 de la página de la DIAN. Sigamos con el impuesto nacional a la gasolina y el ACPM. Sinceramente no sabía que este impuesto estaba, nunca lo había visto, así que me pareció muy interesante aprender de él. El impuesto creado por el gobierno colombiano que grava la producción, importación, emisión, consignación y el giro de la gasolina, y ACPM, su función principal es aportar al financiamiento de sostenimiento y desarrollo de la infraestructura vial y demás proyectos asociados con el transporte en el país. Por ejemplo, una empresa colombiana hace los siguientes importaciones durante el mes de abril en 2024. Los galones de gasolina importados son de 10.000, los galones de ACPM importados son de 5.000 y la tarifa del impuesto es de 10%. Entonces sumamos ambos, sumamos los galones y el ACPM, total de 15.000 por el 10% que nos dan 1.500 galones. Entonces la empresa debe pagar 1.500 galones como impuesto sobre la importación de gasolina y ACPM durante el mes de abril del 2024. Este formulario se llena en el 430 de la DIAN. Vamos con el impuesto nacional al patrimonio. Es un tributo que grava la posesión de ciertos activos y riquezas a personas naturales o jurídicas dentro de un país. Nada. Creo que sobre todo este es más fácil de entender con un ejemplo. Así que, por ejemplo, tengo los datos de los activos sujetos a un gravamen. Tengo una propiedad inmobiliaria de 500.000 y una cartera de inversiones de 300.000, ¿sí? Sería el valor de la propiedad inmobiliaria más las inversiones, que serían 500.000 más 300 son 800.000. La tarifa del impuesto es del 1%, total serían 8.000. A los 800.000 por el 1% en este caso nada más serían de 8.000. Por lo tanto, este ejercicio práctico, el impuesto nacional al patrimonio a pagar sería de 8.000 y será presentado en el formulario 420 de la DIAN. Tenemos el impuesto de gravamen a los movimientos financieros. Es un tributo que se aplica sobre las transacciones financieras que involucran las transferencias de recursos monetarios dentro de un sistema financiero. Tenemos un ejemplo también de esto para que sea fácil de entender. Tengo a una persona que realiza varias transacciones financieras durante un mes, ¿sí? Las transacciones financieras pueden ser depósito bancario, transferencia a otra cuenta, un retiro de cajero, pago de tarjeta de crédito. Los valores están aquí: 5.000, 3.500, 1.200 y 800. La tarifa del impuesto que voy a aplicar en este caso es del 2%. Para calcular este impuesto lo debemos hacer por transacción, o sea, no podemos sumarlo todo, sino hacerlo por transacción. Por ejemplo, los 5.000 por el 2%, los 3.500 por el 2%, los 1.200 por el 2%, 800 por el 2%. Ahora sí, de todos esos resultados sumamos todos para dar el impuesto total, que es de 21. Por lo tanto, el monto total a pagar de impuestos gravamen a los movimientos financieros por las transacciones en abril es de 21. Este se realiza en el formulario 410. Tenemos el impuesto nacional al carbono, que es un tipo de tributo que en este caso tiene como objetivo gravar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por actividades económicas. Su objetivo principal es incentivar las reducciones de emisiones de carbono y promover el uso de tecnologías más limpias y sostenibles. Para el ejemplo, tenemos a una empresa manufacturera que importa gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono en este caso. Durante su proceso de producción, veamos cómo se realiza este cálculo. Tenemos los datos de la empresa. Tiene unas emisiones de dióxido de carbono equivalentes durante el mes, que son 1.000 toneladas. Tarifa del impuesto nacional en este caso del 10 por tonelada. El impuesto nacional al carbono es igual a las 1.000 toneladas por las 10 por toneladas, que nos darían 10.000. Bastante simple, ¿no? Por lo tanto, según esta simulación que yo hice en este caso, estará obligada a pagar un impuesto nacional al carbono de 10.000 por sus emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono, durante el mes
y esto se presenta en el formulario 435 de la DIAN. Tenemos el impuesto al consumo, que es un tributo indirecto que se aplica sobre el consumo de bienes y servicios en Colombia. Su objetivo principal es gravar el consumo de ciertos productos y servicios considerados no esenciales o de lujo, así como regular el comportamiento del consumidor. Tenemos el ejemplo también, digamos que tengo este consumidor, tiene ventas de televisor de 800, refrigerador en 1200, teléfono celular 500, ropas 300, zapatos 150. Rectifico, no es un consumidor, vendedor. Ahora, la tarifa de este impuesto es del 10%, ¿sí? Para calcular el impuesto es lo mismo que el gravamen de los eventos financieros. Tiene que ser por transacción y luego se suma todo. En este caso tengo un valor de 800, 1200, 500, 300 y 150. Eso se suma y nos da 472. Por lo tanto, el impuesto a pagar de las ventas en este mes de abril sería de 472 y esto se presenta en el formulario 310 de la DIAN. Tenemos el impuesto de timbre, que es un tributo que se aplica a ciertos documentos disculpen por eso. Como iba diciendo, el impuesto de timbre nacional es un tributo que se aplica a ciertos documentos, contratos y transacciones. Este impuesto puede variar en su alcance y tasas impositivas dependiendo de la legislación fiscal de cada país. Para poner un ejemplo simple, para simular el cálculo del impuesto de timbre podemos considerar una situación hipotética en la que una persona realiza un contrato de arrendamiento de un inmueble en Colombia por un valor mensual de 5 millones. El valor total del contrato sería de 60 millones. Utilizaremos una tarifa ficticia de 3,5. Para calcular este impuesto de timbre manejaremos los siguientes datos. El valor total del contrato es de 60 millones. Tarifa del 3,5, entonces 60 millones por 3,5% son 2 millones 100. Y en este caso debería pagar 2.100.000 para el impuesto de timbre nacional. Este se presenta en el formulario 350 de la retención en la fuente. Bueno, para terminar, tenemos unas generalidades de retención en la fuente. La retención en la fuente representa un método anticipado de recaudación de impuestos implementado en Colombia para ciertos tributos, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto agregado IVA y el impuesto de industria y comercio. Su propósito fundamental consiste en garantizar la pronta y efectividad de recaudación de los tributos, previniendo la elusión fiscal y asegurando un flujo continuo de recursos para el Estado. Este impuesto se aplica sobre varios impuestos, como ya decidimos, y los agentes retenedores tienen la obligación de calcular, retener, declarar y depositar oportunamente el monto retenido ante la DIAN. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver, gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión si es posible.